De Pacasmayo a Guadalupe y de Calasnique a Chilete alborotaba todo el ambiente un sonido de pitos, bielas y ruedas que iba veloz entre un carril. Eran los tiempos del ferrocarril. En la segunda mitad del siglo pasado, el Valle Jequetepeque vivía literalmente en la época de la carreta, hasta que en 1874 un medio de transporte masivo y rápido transformó la apacible vida de la región. La línea férrea, que unía el puerto de Pacasmayo con Guadalupe y Chilete, fue construida por el empresario inglés Enrique Meix a un costo de 6.271.054 soles. Inicialmente, fue proyectada hasta Cajamarca, pero solo fue posible su construcción hasta el lugar denominado La Viña. En 1877, las lluvias destruyeron un tramo y la línea quedó operativa hasta Chilete, la misma que estuvo en servicio durante 90 años hasta 1964. ¿Cómo era el viaje en ferrocarril y cuál era la ruta que seguía? Esa inquietud nos llevó a recorrer su antiguo trayecto por caminos ahora casi borrados, pero donde encontramos testimonios y personajes que nos hicieron vivir aquellos tiempos del ferrocarril. Cuando llegamos a la antigua estación de Pacasmayo, nos esperaba don Luis Cisniegas Arbulú, quien fue maquinista del tren de carga desde el año 1926, cuando la locomotora funcionaba con combustible de leña. La estación de Pacasmayo es la mejor conservada de las 3 estaciones que aún existen. En su patio todavía se exhiben 2 antiguas locomotoras que transportaban la carga, generalmente mineral. Desde aquí hasta el muelle era embarcada por vía marítima. A pesar de contar con 92 años de edad, don Lucho Cisniegas se mantiene en buen estado físico. Él se trepó a una locomotora y recordó sus tiempos de maquinista, cuando conducía una máquina más grande que esta desde Pacasmayo a Chilete entre los años 1926 y 1945. Cuando está parada, se llena de agua, la válvula que es. Entonces comienza, se abre poquito la llave, se le da atrás para que bote todo el agua. Entonces ya adentro el vapor seco, vapor seco ya. Entonces ahí comienza a andar ya. Neutro, acá para atrás, atrás, marcha atrás. ¿Retrocedía también? Marcha atrás. Como digo, es fácil eso. Y para marchar adelante. Para marchar adelante acá. Por aquí se introducía el carbón que la máquina usaba como combustible y por este tubo se abastecía con nada menos que 1 tonelada de agua. Don Lucho nos conduce a la caja de humo y nos explica que por estos pequeños orificios salía el fuego y el humo fugaba hacia arriba por la chimenea. Los tubos del costado repartían el vapor de agua que impulsaba el émbolo, el que a su vez accionaba las bielas para generar el movimiento de la locomotora. Don Lucho recuerda que condujo el tren por más de 15 años, durante los cuales solo le ocurrió un grave percance por irresponsabilidad de su ayudante. No me acuerdo de la fecha, pero era un tren de pasajeros mixto que trae pasajeros y carga ya, de Chilete a Pacasmayo. Era un día martes, miércoles. El conductor tuvo el percance fue de él en el sentido de que él no sacó guía, no inscribió la carga que bajaba. Entonces le pidieron, claro, que por favor, 40, 30 o 20 cajas de pólvora. Entonces el conductor, bueno, las puso encima del mineral y más que todo atrás de la máquina. Y ese mineral, ese explosivo tenía que venir atrás del último coche. Claro, lejos de la Y máquina. en una bodega cerrada completamente. Pero ese no, como era cerca, no pensó lo que... La máquina se enciende con leña. Esa leña le cayó a los sacos, a los cartones de pólvora. Como
como a mí ya me dio la orden de partida, ya no tenía nada que mirar atrás. ¿No? Pero ella no sintió mucho, carajo, sentí ¡boom! Una explosión atrás. Miro la candela, había prendido la pólvora. No es más que ¡boom! Van a andar, cerrar, jalarme para adelante y cerrar ahí. Paré nomás. Habían 2 muertos. En este lugar también encontramos un trecho de durmientes, los únicos que hallaríamos en todo nuestro recorrido. Sobre estos palos se asentaba la línea férrea. Se calcula que para cubrir todo el trayecto se talaron 20.000 árboles de algarrobo, equivalente a unas 400 hectáreas de bosque. Cuando dejamos a don Lucho en la estación de Pacasmayo y continuamos nuestro viaje, se unió a nosotros el señor Lorenzo Mora Robertson. Él fue conductor del autovagón para pasajeros desde 1955 a 1960. Con su ayuda y provistos de una hoja de ruta, seguimos hacia San Pedro de Lloc. En la cuna de Errázuri y última morada de Raimondi, todavía se conserva, aunque en malas condiciones, la antigua estación. Su fachada principal ha perdido gran parte de la madera. Adentro solo hay soledad y silencio. El antiguo conductor parece evocar aquellos años cuando llegaba diariamente con el autovagón para recoger pasajeros. A principios de este siglo, existía en San Pedro un tranvía jalado por caballos que transportaba pasajeros desde el centro a la estación y viceversa. Dejamos la capital provincial y nuestro próximo punto sería Calasnique, un lugar que ahora pasa desapercibido, pero que en los tiempos del ferrocarril era tan conocido como las principales ciudades del valle, pues aquí se bifurcaba la línea hacia Chilete y Guadalupe. Calasnique casi ha sido borrado del mapa. De su otrora esplendor, cuando aquí había un gran movimiento, no queda prácticamente nada. Solo queda como débil testimonio un tramo recto por donde venía el ferrocarril desde San Pedro y una modesta casa. En este lugar, don Lorenzo Mora se encontró con un antiguo morador que siempre lo veía pasar cuando conducía el autovagón. Sus palabras nos hicieron revivir el pasado ferroviario de Calasnique. Yo por lo menos ya cuando yo tenía uso de razón, a la edad de 13 años para 14 años. Entonces yo tuve conocimiento por ser vecino del lugar, de la hacienda San Cabur, hacienda Cabur. Entonces yo venía a hacer mandados a mis viejos a comprar el pescadito, bueno, cualquier cosita, ¿no? Porque verdura teníamos nosotros en nuestro terrenito. Entonces ya de ahí me daba cuenta el servicio que hacía a la provincia y o por otra parte a Chilete, como estamos hablando, ¿no? Dígame, aquí había mucho movimiento, seguro, en esa No, época. claro, era el movimiento, digamos, transitable y de bastante comercialización. ¿Por qué razón? Porque de la sierra bajaba el ganado vacuno, el ganado lanar, a San Pedro. Lo pesaban con rumbo a Lima, Trujillo, bueno, para su expendio, ¿no? Ahora, el mineral también ingresaba por parte del ferrocarril a Pacasmayo, a la aduana, para ya transportarla a otro sitio, ¿no? Ahora en cuanto pasajero ya era pues una cosa, un tránsito diario. Dejamos Calasnique y enrumbamos a Chepén. Aquí, en la avenida Ezequiel González Cáceda, la antigua estación ha sido reemplazada por las galerías comerciales y el otrora silbido del tren por el bullicio de su activo comercio. En los años 40, la amplia avenida lucía totalmente despejada. En 1964, cuando el ferrocarril deja de funcionar, este lugar ya era una incipiente parada de mercadeo, hasta que la explosión del comercio informal, ocurrida en las últimas décadas, la invadió por completo. En la cálida tierra chepenana culminó la primera parte de nuestro recorrido por la antigua ruta del tren. En la segunda parte nos espera el ingreso a la tradicional y mariana ciudad de Guadalupe, para luego iniciar un encantador viaje hacia Chilete,
que se convirtió en un ascenso entre el bello paisaje del Ande cajamarquino y el encuentro con personajes que nos hicieron evocar aquellos tiempos del ferrocarril. En el camino hacia Guadalupe, visitamos las antiguas instalaciones de la ex Hacienda Lurifico, que de 1871 a 1874 perteneció a Enrique Meix, constructor de la línea férrea. Lurifico, al igual que el transporte ferroviario, significaron en la segunda mitad del siglo pasado las más grandes inversiones realizadas en el Valle Jequetepeque. Al igual que en su época de mayor prosperidad, los campos de esta ex hacienda se han vuelto a cubrir de caña de azúcar. En este lugar nos detuvimos para recordar el terrible accidente ocurrido un 8 de diciembre de los años 30 durante la feria de Nuestra Señora de Guadalupe. Y si no me equivoco, como repito, fue por el año 36 o 37. Más adelante no es ni más atrás tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Por una mala orden de los jefes de estación, dieron la orden que salga una máquina locomotora de la estación de Guadalupe con rumbo, con destino a Pacasmayo. Mientras que Chepén, el jefe de estación, dio la orden de salida de Chepén a Guadalupe a recoger pasajeros para llevarlos a sus sitios respectivos, sin darse cuenta de lo que iba a suceder. Los maquinistas obedecieron órdenes. Cuando se vieron uno de ida, era en bajada en toda la curva del Ríbico. Allí hay una sequía, que esa sequía lleva agua para todo Guadalupe, para no sé a dónde se pierden sus canales. El tren venía de allá, en sentido contrario, en la misma línea, por supuesto. Y el caso fatal de que se chocan aparatosamente. Entonces los muertos, los pasajeros, caen despavoridos como leña al agua. Muertes por ahogamiento y otros triturados ahí dentro del impacto. Continuamos hacia Guadalupe y en el lugar denominado Los Dos Puentes encontramos sobre esta acequia los restos de uno de los muros que sostenían el paso de los rieles. Al llegar a Guadalupe, ingresamos tal como lo hacía el ferrocarril, por la avenida Manuel Banda. Aquí, las antiguas instalaciones ferroviarias han sido completamente erradicadas. De la gran estación, solo quedan algunos muros carcomidos por el tiempo. Al pie, todavía permanece el centenario Tamarindo, como mudo testigo de todo lo ocurrido en aquellos años del ferrocarril. El arribo diario de la locomotora, la paciente espera de los pasajeros, las históricas despedidas, como aquella que le tributaron a don Andrés Avelino Cáceres. Las polvorientas hojas del viejo árbol parecen guardar aquellos recuerdos. En Guadalupe, el tren terminaba su recorrido por el valle, y para emprender el retorno a Calasnique o Pacasmayo, una tornamesa hacía girar la locomotora. Don Agustín Esteves tiene 71 años de edad y es uno de los vecinos más antiguos del lugar. Él nos condujo al sitio donde estuvo dicha tornamesa y nos explicó cómo funcionaba. La tornamesa era una redondela que tenía sus fierros y sus ruedas abajo. Entonces eso se le daba vuelta con, así como le digo, dos palos, uno de acá y el otro de acá, del otro lado. Entonces agarraba usted, lo jalaba así y le daba vuelta. Ahí entonces por aquí le daban vuelta, llegaba acá y aquí salía. Y de ahí llegaba a la estación. En la estación había un cambio que le llamaban breques esos. Y de ahí hacía el cambio. Entonces lo ponía en la línea derecho y retrocedía vuelta derechito. Enganchaba sus coches y se iba allá, jalaba sus coches. No entraban los coches no entraban a la tornamesa, solamente el tren nada más. Antiguamente, había un paseo por donde transitaban los pasajeros desde la estación hasta la calle Junín. Ahora, ese lugar ha sido reducido a un callejón conocido hoy como el Malecón. Don Agustín, que vivió aquí desde los 11 años de edad, recordó cómo era el ambiente en aquellos tiempos del ferrocarril.
como una feria, igualita a una feria era. Porque la gente se iba, por ejemplo, esto de las 9, 10 de la mañana ya está la gente subiendo porque habían dos veces al mediodía, o sea que hacían a veces 3 veces, 4 veces, según como lo pedían. Me cuenta que para época de feria el tren salía después de los fuegos artificiales. A las 12, 12 y media, 1 de la mañana ya salía. 2 trenes, no solamente uno, 2. Uno salía a las 11. El otro salía a la 1 de la mañana, se iba ya, llevando a la última gente, dejaba, por ejemplo, gente en Talambo, en La Morana, en Limoncarro. Dejamos Guadalupe, ciudad llena de historia, profundas tradiciones y religiosidad, para comenzar nuestro ascenso por la suave pendiente andina en medio de una mañana con garúa. Utilizando la carretera de penetración a Cajamarca, avanzamos en paralelo por la ruta del tren que antiguamente se desplazaba por la margen izquierda del río. Ingresamos a Paypay y nos detuvimos en el lugar donde antes existía el paradero del tren. Hoy ya no queda nada, solo sobreviven como testimonio unos rieles que han sido empleados en la construcción de una casa. Aquí, don Lorenzo Mora nos explica que la unión entre cada riel se aseguraba mediante un mecanismo llamado Santiago. El origen de ese nombre se desconoce, pero en toda la vía habían miles de Santiagos. Aquí todavía se conserva un tramo de la antigua ruta. Lo seguimos y encontramos los restos del desaparecido puente Paypay. Sus grandes muros nos dan una idea de la gran magnitud del puente. Con aproximadamente 70 metros de longitud, era el más largo que el tren cruzaba sobre el río Jequetepeque. En 1964, las bases del puente fueron falseadas por una gran avenida de agua. Esta avería sirvió como pretexto para clausurar el ferrocarril. Dejamos Paypay bajo una persistente llovizna y emprendimos el viaje a Tembladera. Un interminable espectáculo de agua nos acompañó durante un largo trecho. Era Gallito Ciego, 400 millones de metros cúbicos de recurso hídrico para la agricultura, una de las más grandes obras de la ingeniería hidráulica del país. Bajo el agua yace sumergida la antigua ruta del tren, así como los poblados de Monte Grande y Chungal, donde también habían paraderos. Tembladera nos recibió con un tibio sol. En la plataforma de la antigua estación nos esperaba don Casimiro Encomenderos, un morador del lugar que a los 71 años de edad se puso a recordar aquellos tiempos del ferrocarril. Sí, igualmente esta es la plataforma que existe actualmente. Esta es la plataforma. Existían unas bancas en medio y una casa entablado con madera toditito. Tenía 2 cuartos depósitos acá para depositar carga. Y en la parte de allá era la boletería. Era una plaza, días martes, miércoles, viernes y sábados. Jueves y lunes no había tráfico. ¿Qué marcaban acá? Aparte de pasajeros, ¿qué otras cosas se marcaban? Toda clase de carga. Por ejemplo. Por ejemplo, ganado, eso, en tren. El tren llevaba jaulas, unas jaulas, ¿no? Con sus intervalos así, ¿no? Para la respiración de los animales. A pesar del tiempo transcurrido, don Casimiro tiene tan frescos los recuerdos que es capaz de diferenciar los sonidos característicos del tren y del autovagón. Pero ya el tren tenía su pito. ¿Cómo sonaba? Por ejemplo, ya venía de Chilete y de pui, 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 se lo llenaba el pueblo. Y la gente corría. El vagón no, él tenía otro sonido. Tuta, tuta, tuta. Entonces toditos corrían ya a la hora ya. Cuando menos su hora ya exacta sabían. Salimos de Tembladera y continuamos el camino. Unos kilómetros más adelante encontramos un túnel partido. Antes, cuando el túnel estaba completo, el tren se introducía por su oscura boca. A pocos metros todavía permanece el puente Yonán, el único de la antigua red ferroviaria que ahora es utilizado por el actual sistema de carretera. Aquí cuando venía la quebrada, cortaba la carretera antigua para el tráfico de vehículos. Entonces utilizaban lo que era el ferrocarril. Hacia abajo ponían un teléfono avisando que está subiendo tal carro, porque preferencia tenían los carros de subida.
y allá casi por Pampa Larga otro teléfono. Entonces se comunicaban y ya podían pasar. Era lento el tránsito, sí, pero seguro. Mientras avanzamos, pudimos apreciar algunos trechos del antiguo trayecto del tren que serpentean al lado del río Jequetepeque. Nos desviamos de la carretera para ingresar al pintoresco pueblo de Quindén como lo hacía el ferrocarril. Aquí todavía permanece la antigua estación. A diferencia de las otras que fueron construidas de madera, esta fue hecha de concreto armado. Ahora le pertenece a don Emilio Arce Bobadilla. Aquí fue la oficina del ferrocarril de ese entonces. ¿Y en esa ventana? ¿Qué se hacía por a través de esta ventana? Por esta ventana se expendían los boletos. Los boletos. ¿Usted recuerda cuando venía a comprar acá los boletos? Sí. ¿Hacia dónde iba? Viajaba a Chilete algunas veces, otra vez a Pacasmayo. ¿Usted esta casa la ha adquirido de qué? La adquiría la Peruvian Corporation. ¿Qué año? El 71. Quindén es un hermoso rincón andino donde la mayoría de viviendas exhiben balcones. Algunas de ellas presentan rieles como testimonio de su otrora vida ferroviaria. Cuando llegamos a Chilete, nos recibió el bullicio y movimiento de su tradicional feria comercial que desde los tiempos del ferrocarril se realiza todos los miércoles, día en que los comerciantes de San Miguel, San Pablo, Contumaxá, Cajamarca y otros lugares se congregan aquí para vender sus productos. Chilete era el destino final del tren. En la Plaza José Gálvez se ubicaba la tornamesa que hacía girar la locomotora para su retorno a la costa. En el año de 1961 vine por primera vez en el tren, en el vagón. Entonces, cuando yo llegué a esta localidad, me dio la grata sorpresa de que aquí en el centro de esta Plaza José Gálvez operaba una tornamesa que servía para hacer la rotación del vagón en el sentido contrario, porque el vagón que venía de Pacasmayo, de toda esta ruta, de Chepén, Calasnique, Tembladera, Yayán, llegaba, el punto final era Chilete. Llegaba hasta esta parte, aquí entraba el tornamesa, daba vuelta y nuevamente el vagón se dirigía hacia la costa. Estando en Chilete, era obligada una visita a la mina de Paredones a 5 minutos del lugar. La explotación de la mina se inició en 1945. Diariamente se extraían 100 toneladas de plomo, zinc y plata que eran transportadas hacia el puerto de Pacasmayo a través del tren de carga. Este servicio dio mantenimiento al ferrocarril durante varias décadas hasta que el cierre de la mina en 1964 fue un poderoso factor para la clausura del transporte ferroviario. Otra de las causas de su desaparición fue la construcción de la carretera para el transporte automotriz, el cual significó una gran competencia para el sistema ferroviario que se encontraba obsoleto. Ahora, después de varias décadas, recién se ha comprendido que el tren no debió desaparecer. Quizá no esté lejano el día en que vuelvan aquellos tiempos del ferrocarril.